Pero la primera pregunta es la de Jorge Maínez y la primera en responder sería Xóchitl Gálvez, hasta un minuto. ¿Qué tema es? ¿Mande? Ahí va la pregunta. ¿Sobre qué tema es? Ahí te va. Ah, Sí, es el tema, es democracia, pluralismo y división de poderes. es cualquiera. Estamos, sí, pero es la pregunta que se hizo, que tienen que contestar, referirse a ella. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma en esta participación? Hasta un minuto, Xóchitl. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante, hasta un minuto, Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la pregunta. Adelante. Sí, yo creo que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial, pero no una que vulnere su autonomía, ni una que centralice más el poder. Una que genere mejores designaciones, una que separe al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las juezas, que los jueces puedan decidir con autonomía, con libertad y sin presiones económicas o políticas como se ha hecho en los últimos años. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral, o que el PRI y el PAN estuvieron a favor de designar a consejeras y consejeros del INE por tómbola, o tener un comité de selección con integrantes de Morena. Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero. Bueno, viene la segunda ronda que hemos llamado réplica. Empezamos contigo, Xóchitl. Hasta un minuto. Primero, decir que a mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un trámite. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Bueno, ya sé que ella no cree en los pecados, pero la verdad de las cosas, yo no estoy de acuerdo. El próximo 2 de junio, los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum, y eso me parece grave que usted se atreva a decirlo, no sé qué información tenga. Y por otro lado, el caso de Saldívar es lamentable. Él presionó a magistrados, a jueces, para cubrir temas de corrupción. Cuando vemos los casos por los que cambiaron los votos, me parece grave que lo siga teniendo en su equipo. Es parte de la corrupción, ella con él. Adelante, Claudia Sheinbaum, réplica.
Sí, sí tiene una denuncia, que la presente y que decida los poderes correspondientes. Vamos a hablar de la verdadera separación de los poderes, que ocurrió a partir de la Cuarta Transformación, la separación del poder político del poder económico. Durante años, 36 años del neoliberalismo, el gobierno, los gobiernos se dedicaron a mirar a unos cuantos. Por primera vez, el gobierno de México mira a las grandes mayorías y eso va a seguir ocurriendo a partir del 1 de octubre cuando ganemos la presidencia el próximo 2 de junio. Porque la democracia, como dice Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es falso que la democracia esté en riesgo. Los únicos que hemos luchado siempre por la democracia ha sido nuestro movimiento. Adelante, Jorge, cerramos esta ronda con la pregunta que originalmente hiciste. Sí, quiero enviarle un saludo a miles de trabajadoras y trabajadores honestos, esforzados del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay un servicio de carrera, hay movilidad social, hay personas que llegan a trabajar al Poder Judicial simplemente con la expectativa de que un concurso de oposición les permita ascender profesionalmente y lo logran. Por eso, creo que todas esas personas no se merecen estar en medio de disputas políticas. El problema no es si un presidente elige bien la terna o no le elige bien. El actual sistema, lo que no te dice el PRI y el PAN, que este sistema que no quieren tocar también es pésimo, porque el actual sistema, si el Senado de la República, por ejemplo, rechaza la designación de una terna propuesta por el presidente de la República, el presidente tiene la facultad de designar unilateralmente, como sucedió en el último caso, a un ministro o a una ministra de la Corte. Pasó con el caso Medina Mora con el gobierno de Peña Nieto, pasó con el caso de Saldívar y ha pasado con muchos casos. Necesitamos autonomía verdadera al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México.